queridas amigas, amigues, amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Knockout, donde tendremos un encuentro mítico entre la doctora Blanca Solares, catedrática de Filosofía de las Religiones, autora de Madre Terrible, un libro de referencias sobre el tema que nos ocupa, sobre las diosas. Y en la esquina opuesta tenemos al doctor Eduardo Menache, que es un catedrático de Historia de las Religiones prehispánicas, especialista en códices, el Códice Borgia en particular. Y bueno, es un honor contar con ustedes, cada quien acompañado en su mejor esquina por Luis David de Todos los Santos, acompaña a la doctora Solares, Blanca Salces, acompaña al doctor Menache. Y les recordamos que este es un encuentro breve, 3 rounds, limitado a 3 rounds. Cada uno arranca con una pregunta. No se trata de encontrar la respuesta correcta, que para ustedes será muy sencillo darla, sino a dónde nos lleva, a través de su pensamiento, su experiencia, sus reflexiones, esta pregunta. Pues sin más, vamos a nuestro primer round. ¿Quién era la madre de los dioses para los mexicas? La mamá de la Virgen de Guadalupe, ¿no? ¿No? Casi. Ajá, no sé, Blanca, ¿quieres contestar? Sí. ¿Es tu especialidad? Primero, el huevo o la gallina. Bueno, en primer lugar habría que decir que estuvo muy bien planteado. Mexicas, porque cuando hablamos del México antiguo hay que decir que efectivamente está compuesta esta zona de diversas culturas. La mixteca, la zapoteca, la tolteca, los mayas. Entonces hablamos de mexicas, muy bien, que entonces son los últimos que llegaron justamente al altiplano y que van a hacer toda una revolución en la concepción de la religión. Y precisamente hay muchas diosas en el México antiguo, pero la diosa de los mexicas pues es Coatlicue, sin duda alguna. La de la falda de serpiente. Falda de serpiente. Es terrorífica. Terrorífica, Claro. exactamente. Es interesante porque en realidad Octavio Paz también comentaba algo al respecto, ¿no? Sí, Que cuando vemos nosotros a la Coatlicue, Sí. más bien lo que revela es cómo han ido cambiando nuestras perspectivas históricas y estéticas, ¿no? Exactamente. Porque encontramos las visiones más, digamos, opuestas a la belleza de Coatlicue desde que se descubre el monolito, ¿no? En la Plaza Mayor de Antonio León y Gama, que dice, no, esto es un monstruo, ¿no? Y luego la llevan a la universidad y el rector no la quiere, en fin. Así nos decían, monstruos. La enterrada y la desenterrada, dice Octavio Paz. Y la en su vuelta a poema. enterrar, ¿no? Y la vuelta Exacto. a enterrar, sí. Y vuelta a enterrar y otra vez o sea, Es que no saben qué hacer con ella, no saben qué hacer con ella. No, pues es que destruirla es un riesgo. Pero lo interesante es cómo va cambiando la perspectiva después, porque incluso hoy en día todavía tenemos esas visiones opuestas, ¿no? Por ejemplo, Elizabeth Hilboom, que ha estudiado por años y años el monolito, lo considera uno de los más sublimes del arte mexicano, ¿no? Como Rubén Bonifaz Nuño también. Entonces, lo que nos despierta la Coatlicue habla quizá más de nosotros que de la propia Coatlicue, ¿no? De quiénes somos y demás, nos interroga mucho lo que es esta diosa, que como bien dice Blanca, es el arquetipo femenino por excelencia, ¿no? También de las diosas mexicas, con todo lo terrible que tiene de carga, pero también con todo lo sublime que tiene todo arquetipo. ¿Mamá de ¿no? Huitzilopochtli? Es mamá de Huitzilopochtli. ¿La que le cae la pluma? Le cae la pluma en un seno. La que sus hijos la querían matar, ¿no? Su hija, la Coatlicue. su hija y sus hijos, los Enzohuiznahuatl también, los surianos. Los 400 surianos. Yo Sí. hace tiempo que tengo una pregunta, porque hay esta fijación, yo la diría así, en lo mexica, como país. La doctora arrancó hablando de la diversidad, pero De digamos culturas, que una sí. de las culturas más antiguas, ¿no? En Tlatilco, por ejemplo, las primeras aldeas, ¿no? Encontramos ahí una cantidad fascinante de figuras femeninas, justamente, ¿no? Con las piernas cubiertas de cascabeles, probablemente, con unos tocados fantásticos. Y desnudas. Entonces, Esto es importantísimo. digamos, entre esta imaginación y la Coatlicue, bueno, ahí... Hay un periodo muy largo. Si te das cuenta, cuando hablamos de Tlatilco, hablamos de las mujeres bonitas, que precisamente son bonitas porque llevan faldas cortas, muy cortitas,
los senos descubiertos y se caracterizan fundamentalmente por sus peinados. Ninguna está peinada igual. Entonces son muy coquetas y todas siempre en una actitud como de placer, de gozo, de suavidad, de juego. Son radicalmente opuestas a lo que vemos precisamente en el último periodo de la historia mitológica del altiplano con relación al arquetipo de la feminidad. Sí, en el libro que yo me puse a escribir y que me costó muchísimo trabajo, pues este era un problema para mí, cómo había evolucionado una visión de lo femenino con tanta gracia, con tanta suavidad, con tanto placer, con tanto autogoce, digamos, Indulgencia. inocencia, a esta imagen que efectivamente, como dice Eduardo, tiene este rasgo ambivalente, ¿no? Por un lado, efectivamente, sigue siendo para muchos estudiosos una obra de arte, digamos, ¿no? Muy sublime y al mismo tiempo es terrible. Esto ha sido una aportación enorme porque ella nos ha hecho ver cómo la deidad femenina se manifiesta de tantas maneras, con tanta diversidad. Y nuestro primer round, ¿sí? Que se lleva la doctora Solares. ¿Estarás de acuerdo, Eduardo? Más que de con esta? acuerdo. Sí. ¿Cómo ves? Buen Bueno, perdedor. en la religión mexica está desde luego Coatlicue como diosa madre principal, pero también había otras manifestaciones de esta diosa, ¿no? Por supuesto. Como Tonantzin, como nuestra por madre supuesto. venerada, como Teoinan, Teteoína. la madre de los dioses, ¿no? Y entonces esto no es raro en las religiones politeístas, ¿verdad? Que haya varias advocaciones, que haya varias manifestaciones de una misma deidad. Lo que encontramos muchas veces son advocaciones de diosas o de una diosa, incluso una diosa sin rostro que está atrás de todas las diosas con rostro, ¿no? Que sería este gran arquetipo de lo femenino que también estudió Blanca y de manera tan valiente en su libro, ¿no? De Doctor Madre Menache, Terrible. volveremos a esto en nuestro siguiente round. No se lo pierdan. Este es apenas el primer round. Perfecto. Iniciamos nuestro segundo round. Doctora Solares, doctor Menache, muchísimas gracias por estar con nosotros. La pregunta es, ¿cuántas diosas había en el panteón griego? ¿Te acuerdas? Sí, estábamos allá, Afrodita, estábamos con Atene. Con la Atenea. ¿Sí eran diosas o eran musas? Para empezar. Nada, sí eran diosas. Bueno, las musas también tienen el carácter divino, ¿no? Como hijas de Zeus y también su vinculación con Apolo. Pero esto es interesante. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos muchas fuentes mitológicas distintas, ¿no? Y no todas coinciden tampoco. Entonces no podríamos hablar propiamente de un repertorio estandarizado, por decirlo así, de divinidades, ¿no? Como tampoco lo hay aquí en Mesoamérica, como no lo hay en ninguna cultura en realidad. Tampoco conocemos cuántos fueron los dioses o diosas de Egipto, ¿no? ¿Por qué? Porque cada mitología se nutre de muchas tradiciones. Y luego las desde- sacaban y las corrían porque estaba en el Olimpo, pero luego ya no era. Exactamente, les quitaban lo divino, ¿no? También el carácter Entonces- divino lo perdían. Cada quien crea. Entonces, hay esta alimentación, estas transferencias, interferencias entre tradiciones. Sí, por ejemplo, comentaba Blanca en su estudio que ella hace de Madre Terrible, va viendo también cómo se van asimilando algunas diosas y dioses y cómo otros quedan fuera de los panteones, ¿no? Por ejemplo, cuando llega la migración de los diferentes pueblos nahuas, ellos incorporan a sus dioses a mitologías ya preexistentes y otros dioses y diosas quedan abandonados de alguna manera, ya sin culto, ¿no? Se van dando estos procesos de simbiosis también a nivel de panteones, ¿no? De tradiciones antiguas que van incorporando nuevos dioses, que van perdiendo otras divinidades y que, por ejemplo, en Mesoamérica era muy interesante, ¿no? Volvemos a los mexica, ¿por qué? No porque sean los más importantes, sino porque es lo más documentado que tenemos. Y eso nos lleva casi siempre a recaer en este periodo, ¿no? Pero, por ejemplo, en México Tenochtitlan había un templo dedicado a los dioses de los pueblos vencidos.
y también recibían culto en este templo, ¿no? Entonces, pensar, por ejemplo, en esta idea de cuántos dioses había en Grecia, habría que pensar en qué región de Grecia, en qué periodo también, porque va cambiando, ¿no? Esto es toda una evolución. Gracias, Eduardo, porque uno tiende a fijar, ¿no? Como algo estable, externo a un dios, ¿no? Tiene esta mentalidad uno cuadriculada, ¿no? Cuando el pensamiento mítico, pues probablemente no sea así. Nos has llevado, Eduardo, y la doctora Blanca también, ¿no? A entender a la divinidad y a los dioses no como algo externo exactamente, sino como una manifestación de nuestro inconsciente, como algo presente, de algo que nos puede aterrar, de algo que nos puede fascinar, y como algo que está aquí en nosotros, en nuestro inconsciente. A ver, yo voy a volver a tu pregunta. ¿Cuántos dioses griegos o diosas griegas hay? Claro, es que aquí el punto es que para el hombre antiguo, todo lo que le rodea, ¿sabes? Es un misterio y es sagrado. Porque en esa medida, efectivamente, entra la psique en acción. O sea, llámale psique, alma, espíritu, lo que nos diferencia del resto de los seres, que es muy poquito, de los animales, por ejemplo, ¿no? En realidad, los animales comen como nosotros, duermen como nosotros. Sienten. En realidad, biológicamente, somos muy parecidos. Lo que nos diferencia es esta capacidad de simbolización o de interpretación de la realidad, precisamente como tú dices. Es decir, lo siento y quiero expresar eso que siento. Y como no puedo expresarlo, tengo que, con palabras a veces, pero necesito darle un sentido a ello, ¿no? Es por ello que instauro un lenguaje simbólico. Y en este caso, pues, me refiero a un Dios como una fuerza, por ejemplo. O sea, yo hablo de la tierra, por ejemplo, como si fuese una diosa, porque nutre, alimenta y también es tumba, también me resguarda, ¿sí? Entonces, como no tengo, ¿cómo lo digo? ¿Sí? Entonces lo expreso así, con un nombre simbólico que es una divinidad. Y para el mundo antiguo toda la naturaleza es sagrada. En esa medida, pues pueden haber 1, 2, 3, 5, 20 dioses, y el mismo Dios puede tener distintas manifestaciones, como diosa de la lluvia, como diosa de la tierra, como diosa del parto. O sea, de todo lo que pasa y no podemos explicar, ¿no? De la muerte y, por supuesto, de la belleza. Entonces, ¿estará de acuerdo, doctora Solares, entonces, en que demos este round al doctor Menache, puesto que Sí, desde claro. el primer round nos está diciendo que estas separaciones entre masculino y femenino, la verdad, son muy cuestionables, pueden ser intercambiables, no binarias. Exactamente, puede haber ahí equívocos o ambigüedades muy interesantes, pero también entre los dioses mismos, ¿no? Puede haber esta comunicación, esta alimentación, esta polinización cruzada, como se suele decir ahora. Así es que el segundo round se lo lleva el doctor Menache. ¿Puedo protestar la decisión? No. A ver, el manager está aquí para decirte, no te sientas culpable, puedes ganar. Es un fallo no hay del problema. Olimpo, Eduardo. Claro, o sea. Los dioses ya. Ahora, Pero de un dios, no de una diosa. volviendo al mundo donde hay palabras que identifican seres y donde hay números, y a nuestra pregunta inicial, en el Olimpo griego se dice había 12 dioses, ¿no? Que eran los que formaban el concilio de dioses en el Olimpo, de los cuales 6 eran hombres y 6 eran mujeres. Entre las mujeres están Hera, ¿Era quién? Hera y Zeus. Afrodita, Atenea, Artemisa, Demeter Y Perséfone. Hestia. Y Perséfone. Bueno, ok. Bueno, Dejemos. Perséfone. No se vayan. Vamos empatados y este es el segundo round. Así es que el round del desempate es el tercero en unos instantes. Los esperamos. Tercer round y esta pregunta los va a desconcertar. Yo les tengo una enorme admiración, aprendo muchísimo de ustedes, pero aquí sí va a estar a prueba todo.
¿Quién es la diosa de la cumbia? La cumbia. La diosa de la cumbia. Levanta la guardia, corazón. Levanta la guardia, yo te ¿Totó la digo. Momposina? No, así Celia se llama, Cruz, es una ¿no? flor. Vamos, chicos, ustedes pueden. Celia Cruz, ¿no? No. Es de la cumbia. A ver, yo Es creo una que diosa. esto nos lleva a la danza, a los rituales, a la danza ritual, digamos, ¿no? Margarita. La diosa de la cumbia. Sí, entonces estábamos en la... En la danza. En la ritualidad, en Sí. la danza, como forma de celebración de, los dioses, ¿no? De veneración, ¿no? a las divinidades. Sí. Yo tiendo de nuevo a esta tan denegada cultura madre que es la cultura otomí, ¿no? Que probablemente sean los autores de estas figuras de las que hablaba usted, doctora, de los ríos que bajaban acá a los lagos del altiplano, ¿no? Con estas jóvenes mujeres bailando de un modo tan paradisiaco y gozoso, ¿no? Ahí ya hay danza. ¿Puede ser? Sí, porque como decíamos, para honrar a los dioses tenemos que instaurar un lenguaje, no basta la oración hablada, hay que, es más que eso lo que queremos decir. Entonces la música y la danza son formas de expresar, de decir aquello que no se puede decir únicamente con palabras. Es un origen ritual, el origen, la danza, la música. De hecho, no hay artes tampoco en el México en el mundo antiguo. ¿Por qué? Porque la vida en sí misma, ¿no? Está inmersa en esa necesidad de conectar con lo trascendente y de honrarlo. Esto es una diferencia brutal con el mundo moderno, para el cual el mundo moderno es un mundo desacralizado. No tiene nada que ver la música con lo divino, ¿no? Bueno, excepto en tu eres mi hermano. No es exactamente como comercial. Pero aún así expresa esa necesidad, efectivamente, de hacer un contacto con algo, con un sentido, con una fraternidad, con algo que te une. Con un lenguaje. Con un lenguaje con el otro, con un compartir algo, que es fundamentalmente la música. Y la danza. La danza también como... Pero su origen es ritual, por supuesto. El origen es ritual. Digamos, en las religiones, de las grandes religiones monoteístas, digamos, ¿no? Se erradicó la danza, ¿no? Entiendo. Exacto, En el porque- cristianismo, en el judaísmo. Claro, Pero el claro, señor de Chalma, claro. ahí van a bailar. Claro. El señor de No necesariamente, porque podemos pensar, por ejemplo, en los derviches. Sí. Sí. Conjunto, digámoslo así, de los sufíes que bailan, con esta influencia budista también, que de alguna manera vienen a amalgamar este ritual sagrado de girar sobre su propio eje durante horas y horas para entrar en éxtasis, ¿no? Y pertenecen a la tradición islámica. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que no está del todo proscrita la danza, ¿no? No, pero Ni- definitivamente, perdón, Eduardo, el Sí. monoteísmo es algo muy distinto a las religiones, digamos, politeístas originarias, ¿no? Aquí, digamos que los sufís son una vertiente del Islam, pero el Islam, tú sabes lo que es el Islam, o sea, lo estamos viviendo actualmente, o sea, es totalmente dogmático y la mujer tiene que ir O cubierta. sea, reggaetón ni de chiste, y- pues. pero o sea, ¿me entiendes? Es una represión brutal y este es el problema del monoteísmo. El monoteísmo ha instaurado el culto a lo masculino hasta la exacerbación y de hecho pues se convierte en una forma de razón y de pensamiento abstracto que ha acabado negando el cuerpo y los sentimientos, que son propiamente pues, atributos femeninos. Hay una necesidad humana, efectivamente, de encontrar sentido a la vida y de conectar con el misterio de la vida. Y Antes y ahora, ¿no? antes y ahora. Y luego la historia es otra cosa y quienes van dominando. Si dominan las armas, si domina la guerra, si domina el poder de afirmarse sobre el otro, pues va a ganar la fuerza masculina, no hay duda. Doctor. Sí, creo que es muy interesante el Las punto que toma armas- Blanca en el sentido de los problemas que traen las sociedades patriarcales, ¿no? Y no Exactamente. solamente en el ámbito de la religión, como ella lo mencionaba,
de los aspectos represivos. Y también encontramos religiones patriarcales politeístas, ¿no? Evidentemente aquí teníamos, por ejemplo, el caso de los mexica. Claro. Entonces, el problema quizá no es tanto lo monoteísta o lo politeísta, sino lo patriarcalista, ¿no? Que es un problema mucho más radical que sigue siendo una lacra para nuestras civilizaciones, ¿no? Y sí, precisamente que es un ir y venir, digamos. El culto a las divinidades en el México antiguo, a estas figuras desnudas del principio y su transformación en un monstruo, digamos, o en una escultura que puede parecer monstruosa, efectivamente va a ser nuevamente compensado por la Virgen María. Entonces, esto es importante porque nos habla de un ir y venir, ¿no? De lo que hablaba Eduardo precisamente con la idea de que las fuerzas nos habitan, efectivamente, y de ahí depende que estén yendo y viniendo, ¿no? Retornando. Rematamos entonces, además, con 2 montículos extraordinarios, con una vista enorme al valle del Altiplano Central, ¿no? Okay. El montículo de la Virgen de los Remedios y enfrente el montículo del Tepeyac. Exacto. Con la Virgen de Guadalupe. Yo les propongo que con esta maravillosa imagen nos quedemos. Además, se nos ha terminado el tiempo del tercer round. Y efectivamente, la diosa de la cumbia es Margarita Barcas Gaviria, originaria de Medellín, Colombia, pero que se naturalizó, se nacionalizó mexicana y fue la vocalista de la Sonora Dinamita durante muchos años y en 1990 dejó la Sonora Dinamita para hacer su propia carrera y a la fecha ha grabado 27 discos. Wow. La diosa de la cumbia, Margarita Vargas Gaviria. Y por un lado tenemos una actitud clara, nítida, beligerante de la doctora Solares, acusando al patriarcalismo y en cierto modo al monoteísmo también, ¿no? Y por el otro lado tenemos una actitud ya que hemos observado en los 3 rounds de matizar, volver complejo, las fronteras no son tales del doctor Menache. Entonces, ante esta circunstancia, declaro un empate al público de decidir estas 2 visiones. Muchísimas gracias. Este fue el memorable episodio acerca de diosas. Muchísimas gracias. Los esperamos en nuestro siguiente episodio de Knockout, donde no se trata de perder el conocimiento, sino de ganar.